¿Cómo están? Vamos a empezar con la segunda parte de herramientas para la inserción laboral del economista. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Aspectos específicos para la búsqueda laboral del economista. Vamos a ver qué se puede evaluar en un proceso de selección, teniendo en cuenta aspectos generales, como también cuestiones inherentes al perfil del economista. Entonces, vamos a ver la preparación de resúmenes de trabajos académicos, prueba de manejo de inglés, pruebas de uso de software de procesamiento de datos y evaluación de otras habilidades. Bueno, ¿qué son las técnicas de selección? Estas se eligen en función de las aptitudes y actitudes que son necesarias medir u observar en los aspirantes y que son imprescindibles para desempeñar de manera óptima en el puesto de trabajo. Van a predecir la conducta futura del aspirante en la empresa y su grado de adaptación al puesto que se está presentando. Una de las técnicas de selección son las pruebas profesionales, que quieren averiguar hasta qué punto el aspirante sabe hacer tareas parecidas a las que tendrá que enfrentar en el puesto de trabajo al que aspira, o hasta qué punto posee los conocimientos mínimos para desenvolverse en esta ocupación. ¿Cuáles son las recomendaciones si tenemos que enfrentarnos a pruebas profesionales? Asegurarse de que se tiene bien en claro qué es lo que se nos solicita, reflexionar y organizar la tarea en función del tiempo dado, tener en cuenta que no solo es importante el producto final, sino también nuestro modo de trabajo. Con respecto a que nos pueden solicitar hacer alguna tarea vinculada a hacer revisión de la literatura, a plantear algunos comentarios con respecto a un texto, por ejemplo. Acá yo les pongo un ejemplito, este es de una prueba de selección de un organismo internacional. En uno de los ejercicios se pide que, teniendo en cuenta un texto, hay que ver, en este caso el archivo Turismo Crimen, presenta una propuesta de investigación para estudiar el impacto del crimen sobre la actividad turística. Entonces es un proyecto de investigación, lo que ustedes seguramente han tenido que hacer en laboral o en desarrollo económico, o si ya hicieron la tesis, cuando estaban presentando cuál era el plan de trabajo, lo que desarrollaron fue un proyecto de investigación. Y léalo y coméntelo de forma crítica. ¿Existen afirmaciones que no están adecuadamente sustentadas con referencias? ¿Qué le parece la metodología propuesta para estudiar la relación causal entre el crimen y el turismo? ¿Cómo complementaría la estrategia planteada en el sentido de la estrategia de estimación? ¿Qué modelo vamos a utilizar para analizar nuestro fenómeno? ¿Se le ocurren otros ejercicios que puedan realizarse para estudiar esta pregunta? ¿Qué otras estimaciones yo podría hacer para analizar lo que se plantea este artículo? Eso sería lo importante. Incluya comentarios o preguntas que le parezcan relevantes en el mismo archivo y escriba un resumen de sus principales comentarios y propuestas en no más de una página y media en un archivo doc separado. Este sería el artículo. Vamos a ver el artículo. Entonces me dice, efectos del crimen y la violencia en la industria de turismo de Belice. Entonces yo, antes de ver qué podría comentar con respecto a este artículo, les voy a comentar cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para hacer un referee report. Ustedes saben que los economistas trabajan con artículos académicos y estos son publicados en revistas científicas. Bueno, para publicar un artículo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que armar mi escrito y enviarlo a la revista. En la revista se lo somete a un proceso de evaluación. Le dan a 2 o 3 personas, o a veces
no proceso de selección, sino se va a observar, digamos, si el artículo está adecuado para publicarlo en la revista. Entonces van a haber 3 referís, 3 comentaristas que van a leer mi artículo y van a ver si está para publicarse o si hay que modificar la escritura del mismo o faltan resultados, etc. Entonces, si bien no necesariamente yo tenga que escribir un artículo y quizás o que digamos que yo trabaje como referee report, como alguien que va a supervisar o va a ser evaluador en revistas, y de ahí dar mi veredicto si este artículo es publicable o no, pero quizás sí en mi tarea como economista tenga que hacer comentarios de alguna literatura, o cuando yo esté pensando en trabajar con determinado tema, voy a leer artículos para ver cuál es la perspectiva, cuáles son los enfoques, mejor dicho, que se trabajan con respecto a esa temática, qué líneas, qué estrategias, por ejemplo, de investigación se siguen, y de ahí voy a tener que elegir, por ejemplo, decir, sí, hay un grupo de autores que trabajan con la base, con determinadas variables y estiman un modelo de esta manera, y hay otros que hacen un estudio de determinada manera que tiene en cuenta tal factor que no tiene en cuenta el otro grupo de investigación, por ejemplo, si nosotros podríamos clasificar la literatura según, por ejemplo, el enfoque que le dan. Entonces, si bien yo capaz que no sea evaluadora de una revista, pero sí es importante saber cómo hacer un referee report, cómo hacer un comentario, una evaluación de algún artículo que yo estoy leyendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y en función de eso, nosotros sí ya vamos a poder estar en condiciones de resolver esa tarea de a ver cómo comento este proyecto de investigación. Entonces, lo que pueden ver es la estructura de un referee report. A mí, por ejemplo, me habían dado la tarea de hacer uno cuando estaba estudiando la maestría. En la licenciatura, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Cómo armar proyectos de investigación, cómo armar un pequeño artículo o una pequeña investigación, pero no nos ponemos a criticar qué es lo que hizo otro autor. Generalmente no se trabaja con ese tipo de cosas, pero yo una vez que domine ciertas asignaturas, por decirlo de alguna manera, o algunos campos de la economía, yo ya estoy en condiciones de hacer una observación. Ustedes piénsenlo, por ejemplo, cuando van a una charla, una conferencia sobre temas de economía. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, a veces el IELDE organizaba charlas, y entonces iba y escuchaba. Y hay cosas que no entendía, entonces decían, la metodología es esta, acá se utilizó tal matriz y no sé qué más hicieron, y yo no entendía nada. O sea, la idea mía era ir a escuchar, pero yo me perdía en cuanto al tema de qué era lo que hacían para llegar a esos resultados. Entonces yo con lo que me quedaba, digamos, en ese momento era con los resultados. Es decir, sí, les dio tal cosa, o hay relación entre tal variable y la otra, pero no entendía el tema de la metodología. ¿Y por qué? Porque mi parte, digamos, pensemos que en la carrera, nosotros recién en tercer año vemos econometría, y entonces ahí empezamos a ver cuáles son los métodos para estimar, para hacer estimaciones. Entonces ahí ven ustedes distintas alternativas de modelo, y bueno, entonces uno podría pensar que si se está estudiando determinados fenómenos es mejor optar por un modelo Logit, o no sé, utilizar series de tiempos. Entonces implica tener en cuenta otro tipo de modelos, por ejemplo. Entonces yo en ese momento, por ejemplo, no estaba en condiciones de hacer alguna crítica. A veces cuando uno va a una conferencia y escucha que dicen algo, se obtuvo tal cosa, y si yo iba a una conferencia y veía que alguien preguntaba o le decía, ¿por qué hiciste así y no hiciste así de tal manera? Entonces yo me quedaba pensando como, wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo me gustaría a mí saber eso? Porque yo no tenía ni idea, porque bueno, al nivel que estaba, digamos, en conocimiento, no podía hacer ningún tipo de crítica. Sin embargo,
Después uno cuando va creciendo, digamos, o va avanzando en su profesión, bueno, ya puede hacer ese tipo de críticas porque uno tiene más conocimiento. Entonces, ¿qué cosas son importantes para que nosotros podamos escribir un referee report? Primero, lo importante es leer. Ustedes tienen que leer siempre artículos académicos. De esa manera se van a ir apropiando del lenguaje que se utiliza en los mismos. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en una introducción, en un artículo, comentan más o menos de qué se trata el trabajo y después dicen, y el artículo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se presentan, no sé, por ejemplo, la revisión de la literatura. En la segunda sección se puede observar, y esas son cosas que se ve siempre en cada uno de los artículos que ustedes trabajen. O los resultados se presentan en la tabla tanto, y eso se escribe de una determinada manera. Entonces, lo importante es leer. Si ustedes, si están en alguna etapa temprana, digamos, de la carrera, obviamente que quizás estas cosas no las conozcan, pero lo importante siempre es leer. Leer literatura vinculada a nuestra carrera. A algunos de ustedes quizás les interese más la macro, otros les interese la micro, no sé. Pero lo importante es que ustedes vayan leyendo. Y entonces de ahí van a ir aprendiendo algunas cositas. Aunque sea simplemente con leer un artículo, entonces en algún momento ustedes van a decir, sí, yo me acuerdo que había leído un artículo de tal autor que se trataba o que habían utilizado tal estrategia de estimación distinta a la de otro, y así. Muy bien, este es un ejemplo de cómo escribir un referee report. Entonces podría poner referee report, el título del artículo, el autor y la fecha de quién hizo la fecha de cuándo se hizo el reporte. Entonces, primero lo que se hace es una revisión, un resumen, tratar de contar en resumidas cuentas de qué se trata ese artículo. Entonces, hay que responder preguntas como ¿qué es lo que está tratando de hacer el artículo? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los principales resultados, por ejemplo? ¿Cuál es la contribución que hace a la literatura? ¿Por qué se diferencia de los demás? Si ya venía en la línea de investigación trabajando con ese tema, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué es importante tener en cuenta el aporte de este autor, por ejemplo? ¿Qué es esto que tenemos acá de la contribución? ¿Es este artículo el primero que trabaja o se enfoca, por ejemplo, en esta pregunta de investigación? Si no, ¿cuál es la principal contribución a la literatura? No sé, porque incorpora tal variable o utiliza variables instrumentales. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué este artículo se compara con los anteriores que hicieron algunas estimaciones o esfuerzos similares en el sentido de los cálculos o de la estrategia de estimación? Esto, bueno, si fuera que yo evaluaría en alguna revista, me tendría que preguntar si se ajusta con la revista a la cual se está presentando. Si yo me presento una revista de economía ambiental, por ejemplo, el artículo, y mi artículo tiene más que ver con otra temática, obviamente que me lo van a rechazar. La teoría. En esta sección, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener en cuenta algunas preguntas. El paper trabaja con algún modelo teórico de manera implícita o explícita. Se está siguiendo al enfoque, por ejemplo, del autor tanto. Si, por ejemplo, estoy estudiando capital humano, tengo en cuenta los aportes, por ejemplo, de Becker o no. Se puede revisar bien el modelo teórico, por ejemplo, si yo estoy tomando, no sé, supongamos una economía y digo que hay dos tipos de consumidores, por ejemplo, ¿puedo observar bien todos los tipos de supuestos? ¿Hay una mejor alternativa teórica que los autores no han tenido en cuenta? La estrategia de identificación.
Entonces esto tiene que ver más con la parte metodológica. Hay una clara estrategia de identificación. ¿Qué variables han omitido que pueden sesgar los resultados? Otros autores ya han tomado en cuenta esta estrategia de estimación y, por ejemplo, obtuvieron otro tipo de resultados. ¿Qué es lo que pasó? Esta estrategia de investigación mejora lo que ya venían haciendo otros tipos de papers. Otra cosa que se puede tomar en cuenta para analizar, para hacer el referee report. Los datos. ¿Qué datos está utilizando el autor para dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Son datos, digamos, de una base del gobierno, de una encuesta particular que se hizo para un año determinado? ¿Son datos que se obtuvieron de diversas fuentes? ¿Son confiables o no? Estos datos están particularmente, se ajustan, digamos, a responder esta pregunta de investigación. Ustedes piensen que, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares se hace principalmente para calcular indicadores del mercado laboral. Por eso tiene muchas preguntas con respecto al tema de la ocupación, de en qué sector trabaja, qué beneficios están asociados a ese trabajo, si cobra jubilación, si, por ejemplo, tiene viáticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos investigadores han podido adaptar algunas preguntas de investigación que quizás en la EPH no se preguntan directamente, pero se utilizan variables proxy para tratar de dar respuesta a algún hecho en particular o para indagar sobre determinada temática. Pero a veces los datos se toman de otras fuentes y entonces hay que ver qué tan confiables son. Particularmente hay algunos que dicen que la base de datos de Piketty en cuanto a cuánto era la distribución de la riqueza en, no sé, hace 1000 años, 500, o sea, no en una época reciente, y son quizás bastante dudosas la rigurosidad con la que fueron tomados. Entonces eso podría ser una crítica. ¿Qué otras cosas se pueden tener en cuenta? Se está tratando el tema de la atrición. Si se están perdiendo individuos, si se está tratando de hacer alguna estrategia de estimación para que no se pierda esa información. Si, por ejemplo, hacemos una evaluación de impacto, ¿está balanceado, la muestra está balanceada o no? Con respecto al análisis empírico, entonces, digamos, con respecto al análisis empírico, ¿qué otra cosa podemos analizar? ¿El modelo está correctamente especificado? ¿Hay alguna variable que sea muy importante en el modelo y que no esté considerada, por ejemplo? ¿Hay algo que se podría hacer que mejore la estrategia de estimación? Las interpretaciones de los coeficientes, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una regresión, dicen, sí, esta variable es estadísticamente significativa, lo que implica que si aumenta en una unidad o si, por ejemplo, el individuo es hombre, entonces afecta ahí de determinada manera. ¿Está bien interpretado o no? ¿Es claro y correcto? Los autores, por ejemplo, muestran todas las especificaciones de los modelos más importantes, porque a veces pasa que dicen, estiman un modelo y
y después comentan que se hicieron ajustes, otro tipo de estimaciones para ver si era robusta la estimación ante ciertas modificaciones de las variables, pero a veces no se muestra toda la especificación, entonces eso también puede ser una crítica. Hay estimaciones o especificaciones alternativas del modelo que ellos emplean o solamente siguen uno. ¿Por qué? Porque yo podría tomar, por ejemplo, si yo estoy analizando innovación, ¿qué medida puedo tomar? No es que solamente existe una opción, eso depende del autor. Entonces, a mí me podrían hacer una crítica de decir, ¿por qué solamente toma una medida de innovación teniendo en cuenta, no sé, cierta variable, y por qué no pensaste en combinar la variable A con la B? Y ahí tendrías una variable de innovación que, por ejemplo, me muestra la interacción entre dos variables. Los tamaños de los efectos, o sea, ¿tienen sentido comparados con otras intervenciones similares? Por ejemplo, si a mí me da una estimación que la variable relevante es de 0,60 y resulta que en la literatura siempre da como, por ejemplo, 0,10, y hay algo raro en mis datos o algo calculé mal yo, porque en general en la literatura no se da así, salvo que, por ejemplo, yo esté estimando por primera vez algún modelo que es para América Latina o para los países o para un país en vías de desarrollo, distinto de la dinámica que puede ocurrir en un país desarrollado. Entonces ahí quizás sí yo podría discutir que mi resultado es válido, pero si ya hay resultados, por ejemplo, similares para Argentina y me dan totalmente distinto a lo que yo estoy obteniendo, eso lo voy a tener que justificar yo en mi trabajo de investigación. Y si no lo justifico, puede ser un punto débil que pueden criticar los comentaristas de mi trabajo. El análisis del tema de los mecanismos. Muchos papers que analizan el tema de causa-efecto no tienen en cuenta el tema de los mecanismos, cómo operan. Entonces yo podría decir, no, lo que pasa en realidad en la economía es que la variable A golpea a la B y la B ocasiona C. Entonces yo lo que estoy viendo es C, y entonces C tiene que ver con que justo pasó A primero, pero puede ser al revés. Yo no tengo que tener bien contada una historia para que sea creíble mi argumentación de que efectivamente A golpea a B y a C, y no que C en realidad también impulsa a la modificación o el cambio que puede tener la variable A. Así que ojo con eso. Entonces, este trabajo incluye esfuerzos por tratar de identificar mecanismos potenciales. ¿Puede hacer el autor un mejor uso de la información o de los datos de lo que actualmente está haciendo? ¿Hay mecanismos explorados o son los mecanismos explorados los correctos? ¿Se pueden considerar otros? Por ejemplo, yo puedo decir, sí, bueno, el mecanismo se explica porque A golpea B y C, porque la teoría de tal autor me dice esto, pero quizás hay otra teoría, otros autores más críticos que tienen otra mirada sobre ese fenómeno. Entonces, ojo con eso también. ¿Qué tan creíble o qué tan completa podemos pensar? Bueno, si bien compelling no significa eso, es la historia que los autores están tratando de pensar, de contar, mejor dicho. Hay otras historias alternativas que pueden surgir de este análisis, es decir, bueno, si yo estoy viendo que pasa tal cosa, no estás teniendo en cuenta, por ejemplo, el mercado laboral, no sé, que en los últimos años la moneda se devaluó tanto, etcétera, etcétera. Y yo capaz que estoy enfocada en mi trabajo, por ejemplo, mirándolo desde otra perspectiva y no estoy teniendo en cuenta ese tipo de cosas.
son los supuestos más importantes en los que se basa la estrategia empírica? ¿Cuáles son las formas específicas en que estos supuestos pueden ser violados? Este artículo incluye un conjunto de revisiones o de test de robustez. Estos test o evaluación de la robustez de los modelos, por ejemplo, tiene que ver o se direccionan adecuadamente a lo que son el tema de las potenciales violaciones a los supuestos. Otros comentarios que se pueden hacer es si el autor omitió palabras clave en la revisión de la literatura, si las tablas son fáciles de leer o son muy complejas. Yo podría leer el artículo, pensar que quizás el autor podría haber combinado la tabla A con la tabla 1 con la 2 y ahí hubiera quedado de forma más fácil de entender la información, sí o no, por ejemplo. El trabajo, o sea, el artículo académico, está bien escrito y es fácil de seguir, lo puedo leer tranquilamente, o tengo que concentrarme un montón, o me pierdo, quizás las oraciones son demasiado largas. ¿Cómo se encuentra ese trabajo académico? Las implicancias de política están específicamente bien detalladas en ese artículo, por ejemplo, podríamos pensar. Entonces, todas estas cosas nos sirven para analizar un artículo. Ya no simplemente para leer y decir, bueno, en resumen, este artículo nos muestra o el resultado es tal y utilizó tal metodología, sino que nosotros también podemos hacer una crítica, un comentario para que se pueda mejorar. Ustedes piensen que cuando van a un congreso en algunos, por ejemplo en la EP, a los trabajos, ustedes los trabajos que presentan también pasan por un comentarista. Entonces, ustedes lo presentan ese día y hay un comentarista que ya previamente ha leído su trabajo y entonces le dice, por ejemplo, quizás hubieras podido agregar en el modelo tal variable. ¿O por qué no la agregaste? Entonces vos ahí tenés que dar tu respuesta, es decir, no tome en cuenta porque no sé, quizás la base de datos estaba acotada o quizás el comentarista te puede decir, mira, resulta que salió tal base de datos nueva, entonces estaría bueno que mires cómo se complementan tus resultados con esta base de datos. Y bueno, y así avanza el conocimiento científico, porque si yo me quedaría solamente con mi mirada, y bueno, quizás yo tengo en base a mi información, cierta orientación, digamos, o estoy más predispuesta a leer cierto tipo de literatura con respecto a otra. Y quizás me estoy perdiendo de ahí de hacer un análisis mucho más rico. Entonces, estas cosas, por ejemplo, hay que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, en esta tarea que me planteaban de hacer comentarios de un artículo en particular, entonces, ¿qué considero? ¿Cómo armar un referee report? Las recomendaciones para hacer un referee report. Si bien yo no voy a ser una evaluadora de una revista, pero estas cosas me sirven para ver qué también escrito está un artículo o qué cuestiones yo podría mencionarle que quizás harían que este sea mucho mejor, que eleve su nivel de escritura y en cuanto a los resultados que obtiene se vería favorecido y el trabajo sería mucho más rico.